Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a CyberMX, este día con otra cápsula de ciberseguridad en este mundo de la comunidad donde estamos buscando ofrecer a ustedes información, estrategia, liderazgo y muchas de las opiniones de los grandes de tecnologías de información a nivel México y, por qué no decirlo como el día de hoy, a nivel global. Nos engalanamos este día, estamos muy contentos porque traemos a alguien pues desde el otro lado del Atlántico, un super personaje que tiene una charla, una dinámica que siempre nos hace pasar un muy buen momento, pero sus consejos siempre son muy acertados, muy precisos. Y bueno, me enorgullece presentarles a un gran amigo, una persona de una gran trayectoria, Juan Francisco Martínez. Él es el director de operaciones y también responsable de la parte de tecnología en Grupo Aeroportuario. Mi querido Juan Francisco, bienvenido. Muchas gracias, José Luis. Un placer. Es un placer estar con vosotros y poder contribuir en lo que pueda al final a mejorar pues todas esas preocupaciones que se tienen hoy en día, ¿no? Relacionados con todo el tema de ciberseguridad y aportar qué hacemos en la empresa, ¿no? Gracias, Juan Francisco, bienvenido. Y como saben ustedes, tenemos como coanfitrión al director general de Data Warden, Jesús Navarro. Muy bienvenido en este día y qué gusto tenerte. Muchas gracias, José Luis, y muchísimas gracias, Juan Francisco, por acompañarnos en esta ocasión. Y será un gran placer poder escuchar de tu voz toda tu experiencia, toda esa trayectoria que puedas compartir con nosotros. Y la verdad que será muy gratificante el poder compartir contigo esta charla, que sea una charla muy amena, muy abierta, y sobre todo pues, disfrutar de ese estilo tuyo, o sea, que genera realmente una conversación muy amena, se disfruta mucho. Y pues enhorabuena, vamos a platicar un poquito del tema. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias. Pues bien, amigos, una vez que hemos presentado a nuestras figuras el día de hoy, me gustaría empezar. Juan Francisco, ¿quién es Juan Francisco? No sé, ¿cuándo llegas a México? Un poco de tu trayectoria, en dónde has estudiado, como para conocer un poco más de tu persona. Bueno, pues yo llego de España, aunque muchos me confunden. Como ya he dicho de broma, soy de Cholula, realmente no soy español, soy una mezcla extraña. Llegué en el 2007 con estas cosas que no las buscas, pero fue todo un acierto donde me ofrecieron poder venir a México. Aquí el grupo al que pertenecemos, Grupo Aeroportuario del Pacífico, está conformado por 12 aeropuertos en la República, Guadalajara, Puerto Vallarta, Los Cabos, Tijuana, Morelia. Son ciertos aeropuertos y bueno, está participado por lo que se llama, cotizamos en la Bolsa de Nueva York, en la Bolsa de México, pero hay como se llaman, lo que se llaman socios de control, donde está conformado por socios mexicanos y un socio que se llama operador, que es Aeropuertos Españoles de Aviación Aérea, AENA, que es de donde venía yo. Ese socio al final es el mayor operador de aeropuertos del mundo, gestiona todos los aeropuertos en España y aquí tiene participación también, ¿no? Y bueno, pues eso es una persona que al final, en trayectoria de origen que he estudiado, pues la verdad es que diversas cosas, sistemas, tecnología, ingeniero de sistemas, es como una de las bases que al final me gustaba. Pero bueno, no era muy bueno de pequeño. Al final ya os comentaba, algunos que sabíais decían que no era tonto del todo, pero que bueno, que su hijo se iba a defender. Eso le decían a mi padre, no se conformó, tenía un poco al final de dislexia y empezó a sacarme estudios y a estudiar muchas cosas. Entonces, bueno, también soy licenciado en música, estudié al final 10 años en la carrera en el Conservatorio Superior de Música y después también estudié últimamente, antes de venir, por esa curiosidad, también una licenciatura, es en Publicidad, Relaciones Públicas, muy interesante, que tiene una visión más creativa. También hice un posgrado al final de Pedagogía, una maestría en aeropuertos. He hecho casi de todas las cosas un poco diversas que me da un poco esa visión más amplia y bueno, ese soy yo. Al final aquí también en el grupo he estado variando, vine como gerente de sistemas operacionales, después migré a llevar como CIO de las tecnologías y bueno, pues soy de esos que dio el salto, de los CIOs que dio el salto
a ser director del aeropuerto de Guadalajara. Y bueno, al final era el que tenía de gastos 600 millones de gastos en tecnologías, que tienes que pelearte dentro de la compañía con todo Dios para que lo entiendan, a pasar que generaba ingresos por 5.000 millones. Era la misma persona con las mismas piernas, orejas, pero bueno, di ese salto, que creo que es un poco el pensar como varios compañeros, y conozco que sí han ido dando el salto, y es como mi ilusión para mucha gente que dé ese salto, ¿no? Que los CIOs, me adelanto un poco, el futuro de ellos conocen todas las empresas, conocen todos los sistemas y son los que pueden aportar, ¿no? Pues estupendo, Juan Francisco. Oye, y en este mundo de la ciberseguridad, ¿qué es lo que le quita hoy en día el sueño a Juan Francisco? ¿Cuáles son los retos, cuáles son las presiones que tiene una organización como la tuya en estos tiempos en donde pues, los ransomware, los ataques de denegación de servicio, la generación de una nueva estrategia tienen un foco predominante en las organizaciones? Pues yo creo que nos quita el dolor de cabeza como a todos, que un día te levantes y te digan que tus sistemas están pues inactivos o que no funcionan, y que, como suele ocurrir muchas veces, no saben por qué, ¿vale? Cuando escuchas alguno de los sistemas que se caen y te dicen que no saben por qué, ya empiezas un poco a temblar, ¿no? Porque normalmente siempre es, sí, se ha caído la red, se ha caído el router, se ha caído, intentas identificar y tienes elementos para saber por qué cae, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que como todos, eso es lo que al final te deja siempre como pensando, pero tampoco le damos mucho, yo no soy de darle muchas vueltas, porque la idea es cómo trabajas hacia adelante, ¿no? Hacia atrás o en el día a día no sirve para nada, la circunstancia es y será como muchos habéis comentado, es los tipos de empresas, los que han sido atacados, los que no, pero que al final todos, como la muerte, al final todos iremos al final al cementerio. De alguna manera estás atacado. El tema es cómo logras que eso no impacte en el negocio, ¿no? Y para eso pues, te toca trabajar en los aspectos relacionados con ciberseguridad, ¿no? Oye, en ese sentido, entonces, la ciberseguridad es importante. ¿Sería de las top 3 prioridades para Juan Francisco en ese top of mind de lo que comúnmente se llama la agenda del CIO? ¿Esa u otras 3? ¿Cuál es ese roadmap hoy en día que un CIO moderno con estos nuevos retos de la digitalización podría tener en mente? Pues yo creo que ciberseguridad es un tema que está latente. Para mí un gran problema que existe, sobre todo en empresas como la mía cotizadas, es todo el tema de la información. Yo creo que ocurre en todas las áreas. Pero es una información donde pues, el consejo les dé más miedo y se preocupe, y entonces voltee para preguntarte qué estás haciendo, ¿no? También a la vez, cuando eres una empresa que tienes más representación, pues también se intenta que tienes más posibilidades de que haya gente que te quiera atacar. Desde un punto de vista económico, que ese es el gran diferenciador en el último momento de ciberseguridad, que es negocio, y al ser negocio, pues ya no es un tema de ONGs, no es un tema de justicieros que quieren tirar la página de tal gobierno, o quieren tirar de una empresa que al final está contaminando. Esto es un negocio, y al ser un negocio en las dos partes se vuelve complejo. También incluso te diría por los proveedores, al final también complejo. No es un tema en sí que sea malo, sino que todo este desarrollo hay una cantidad de información gigantesca, que pues es lo que me ha pasado. Pues un consejero escucha a un proveedor que le dice, oye, tu página web tiene una vulnerabilidad y la información de vuelos se puede leer. Bueno, pues yo creo que la gente pues de algunos sistemas tiene mejor información de vuelos que yo. Porque son sistemas al final que están en el mundo, no hay ningún problema. Ese delimitar la información y los ataques y qué te pueden robar o no, es un tema complejo,
Y es un tema para estar como tranquilo, estructurado y también pedagógico de aquí hacia el final, ¿no? Entonces, bueno, sí es una preocupación porque también cada vez más la auditoría interna, como está automatizado la mayoría de procesos sin esa transformación digital que están haciendo todas las empresas, la parte financiera está teniendo una etapa de madurez más grande, está mejor controlada, tienes auditor externo, interno, y ahora se están volteando hacia la gente de tecnologías. Y es todo un reto, porque realmente no se ha dotado de una etapa de madurez igual que la etapa de madurez financiera, donde se ha dotado de recursos, elementos, durante mucho tiempo. Llevamos desde SOS, que se implementó como elementos, por ejemplo, para bolsa, que ya están muy maduros y es que ahí no hay mayor chiste. Entonces se voltean hacia la seguridad y te bajan a unos niveles que muchas veces pues, están fuera de lugar, ¿no? Mencionabas dos puntos muy interesantes que podemos continuar con eso en esta charla. Uno de ellos tiene que ver con los proveedores, ¿no? Yo diría en este momento, ¿qué les pedirías? ¿Qué les hace falta? Su aproximación con ustedes como clientes. ¿Están preparados o pueden ser como muy empíricos? ¿Cómo te sientes alrededor de los proveedores de servicios de seguridad y sus características, ¿no? ¿Qué consejo les darías cuando se acercan con personalidades como tú, que son tomadores de decisiones y de repente ves a algunos que no vienen bien preparados? Y bueno, si quieres después podemos hablar inclusive con Jesús sobre temas del presupuesto, ¿no? Que mencionabas, cuáles son los retos, si los directores generales están apoyándonos y están concientizados de este tema. Pues si quieres vamos allá ahorita con el tema de los proveedores. ¿Qué opinión tienes de ellos hoy en día? Yo creo que los proveedores es difícil José Luis, porque lo que ocurre es que todos tienen, los proveedores dentro de su discurso, todos tienen orientación al cliente, todos tienen un portafolio grande y entonces quizás, no sé si es el tema de falta de profesionalización, que no creo que es eso. El tema es que todos damos modelo Canvas, modelo de Océano Azul, todos sabemos este tema de la propuesta de valor, pero cuando llegas al final a algún proveedor no te sabe explicar cuál es su propuesta de valor. Es una propuesta genérica, gigantesca, que es en qué te ayudo, ¿no? Entonces, creo que sí hace falta que te digan un poquito más sus fortalezas, sobre todo a ciertas empresas donde tú ya tienes una etapa un poco estructurada y si tienes deficiencias tienes que crecer, pero tienes. Cuando una empresa no tienes nada, pues está claro que tienen que ayudar a todos, ¿no? Pero no es ilógico que tú vayas a la bolsa a decirles que ¿en qué te puedo ayudar? ¿Te puedo poner unos elementos de defensa? Y dices, pero ¿tú crees que yo no tengo nada de ciberseguridad? Sí me toca mucho más, pero dime tu propuesta de valor. Yo creo que ese es uno de los puntos, ¿no? Y la segunda, desde mi punto de vista, que ocurre en todo, es que no me asusten, que sean un tema realidad. El tema de riesgos a mí me parece un tema interesante. Al gestionar aeropuertos hay una metodología que se llama seguridad operacional y dentro de la seguridad operacional hay una metodología que se utiliza en riesgos que se llama Bowtie, al final, que es un poco de amenazas, al final que llegas y las consecuencias, y está muy interesante. Ellos no hablan de riesgos, riesgos es la gestión, ¿no? Te hablan de peligros, incluso te hablan de eventos seguros, inseguros, esos los eventos inseguros. Por ejemplo, manejar un coche en sí no tiene en sí peligros, ¿vale? El que tengas de repente un obstáculo delante sí es un evento inseguro. ¿Cómo tratan ellos? Pues al final tratan que el ABS es un elemento que te permite no llegar a ese evento inseguro y a ese peligro, no te permite chocar. Y si chocas, el airbag lo que te hace es mitigar, es que el daño sea menor. Lo que voy es que en todo esto de hacer los eventos seguros y los proveedores, ¿qué tienen que hacer? Añadirme, como he explicado antes, en qué es mi riesgo. No que me digan que pueden ver un dato mío un dato de un vuelo que si está operado o no está operado en mi página web, sino que me digan realmente en qué me tengo que proteger diciendo,
analizarme y decir, mira, protege tus datos core de negocio, esos tienes que protegerlo, protégete aquí, pero ya por lo que me has explicado, el tener un software en cada móvil que te puedan llegar, si tienes una etapa de madurez mayor, bien, pero ahora no te hace falta. No te hace falta que te gastes todo ese dinero. Déjame al final. Ese tema de ayudarte realmente y querer acompañarte en el tiempo, muchas veces no se ve. Muchas veces te quieren comprar, vender la solución gigantesca o muy cara, o desde el principio darte un presupuesto carísimo para algo que es redundante y ya lo tienes, ¿no? Te voy a hacer un estudio de penetración. Sí, pero es que ya lo sé, ¿vale? Una vez que lo sé, tengo que actuar, mejorar y volver otra vez, ¿no? Bien, muchas gracias, Juan Francisco. Jesús, por favor, adelante. Sí, pues yo creo que lo que comenta Juan Francisco es sumamente adecuado. Creo que realmente por parte de los proveedores que estamos en la industria, fabricantes, integradores, pues tenemos que realmente reevaluar el mensaje. Creo que ese mensaje pues ya muy trillado de el clásico que comentaba Juan Francisco de cómo te ayudo o el llegar con mensajes pues, o sea, pues, sí, un tanto estadísticos como buscando realmente generar ese temor del lado del cliente, creo que eso ya no aplica. Creo que la situación que estamos viviendo ahora, en gran medida derivada de la pandemia, pues tiene que realmente enfocar los esfuerzos en ver de qué manera podemos aportarle un valor al negocio del cliente. Y en este caso, desde una trinchera de ciberseguridad, ver qué realmente puede hacerle sentido. Todos los negocios al día de hoy, pues bueno, estamos prácticamente bajo la misma pues, la misma premisa de que es mantengámonos a flote, busquemos la manera de que el ingreso no se vea tan impactado, inclusive buscar crecimiento a través de algunas líneas alternas de ingresos. Entonces, pues realmente el enfoque nuestro como industria debería ser justamente ese, cómo apalancar a los clientes para que logren esa supervivencia en ingresos, esa apertura de nuevas líneas de ingreso de manera segura y controlada. Yo creo que hay que saber vender mucho mejor esa promesa o esa propuesta de valor, como decía Juan Francisco, y realmente hacer sentido, no llegar a vender o querer vender un producto o una solución. Ya realmente el mercado lo que necesita hoy en día no es eso. Yo creo que no necesariamente en empresas muy grandes, ya empresas aunque sean medianas, tienen ya una cobertura relativamente sana de seguridad, y pues ya realmente no es tanto llegar a evangelizar desde un punto muy básico, ¿no? Yo creo que ya realmente hay que elevar el discurso y enfocarse en realmente qué le hace sentido al negocio del cliente. Gracias, Jesús. Oye, Juan Francisco, ¿qué tan relevante consideras que es el tema de la ciberseguridad en las empresas hoy en día? ¿O cuál sería el consejo que Juan Francisco le daría a los directores generales, a los CIOs, a los CISOs, para poder elevar esa conciencia y ese interés en esta materia? Híjole, José Luis, la bola mágica, ¿no? Al final, en este tema no te has confundido. Yo no soy adivino, no tengo la bola, pero bueno, voy a intentar solo. Yo te diría, al final yo creo que cada empresa, y es lo interesante, tiene sus peculiaridades, sus problemas. Yo lo que quizás sí haría, y eso es un poco que siempre explico, que la gente de ventas sabe vender muy bien. Y de repente, pues vuelvo otra vez, la gente de tecnología desarrolla pues una propuesta de valor de vender en línea de una forma rápida, de facturar automática y demás cosas, y de repente la persona de ventas, el director comercial, se pone la medallita aquí y dice, he generado más de 1.000 millones de ventas. Y dice, ¿pero tú qué has hecho? Ni has generado la idea, ni has desarrollado esto y la interfaz tampoco. ¿Vale? ¿Esto qué viene? Viene relacionado con ciberseguridad. En ciberseguridad, otra vez, y lo ha comentado muy bien Jesús, como siempre, yo hablo mucho y hay mucha gente que sabe sintetizar muy bien al final. Que no me vendan la moto del miedo total, sino que me ayude a justificar un peligro o un riesgo real dentro de la empresa, para que yo pueda explicarle muy bien, no decirle, puede ser que nos quedemos todos. No, explicarle muy bien diciendo, mira, tus datos al final de los clientes que estás manejando, ¿vale? Sí, ¿qué ocurriría si al final no los capturan? Te pondrían en un riesgo al final o un peligro muy grande para la empresa
y estaríamos muy comprometidos y podría ser que incluso toda la empresa cayera. Y entonces es explicar, sí tenemos algunas cosas de esos datos protegidos, pero nos queda al final avanzar, hay algo más y necesito presupuesto. Y es un poco que lo vendas muy asépticamente al final, muy asertivo, muy real, sin meter al final estos miedos, al final, hoy en día lo vemos, el tema este de la pandemia, tenían que surgir los mayores líderes y realmente lo que ha salido pues muchas veces son gallinas que todos con un tema de miedo, bien, y la pandemia, nos vamos a morir y vamos a hacer, bueno, pues ya me veis, yo lo repito mucho, los que eran tontos antes de la pandemia serán después, los que no sabían tocar el piano, si no estudian piano no van a tocar piano después, y así van a ocurrir muchas cosas. La pandemia es un gran problema que ha ocurrido, es un tema de adaptarse, pero es igual. Yo cumplí años hace poco, me toca adaptar a la nueva edad, me toca adaptar a los nuevos problemas y hay que tener capacidades. Entonces, bueno, mi consejo sí sería un tema de que les ayudaran a poder vender mejor. Normalmente siempre, yo que ya estoy en esta parte y que lleva tecnología, ciberseguridad, cuando soy director del aeropuerto, al final, y llevo al final casi 12.000 personas, es un entorno de un aeropuerto, mis prioridades se van y se amplían en muchos sitios. Y lo que te ocurre es que tu visión no es que no le des importancia, sino que tienes más importancias, ¿vale? Esto es como básico, como un dolor, pues cuando te pegan una pata en otro sitio que te duele más, el dolor anterior se te olvida. Pero ¿significa que no tengas dolor? No, tienes los dos dolores, pero se te olvida. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que un director general suele tener muchas prioridades dentro de al final, su scope. ¿Qué es lo que tiene que hacer la gente de ciberseguridad? Ser razonable, trabajarlo muy bien, hablarlos desde un enfoque al negocio y presentarle con una realidad, sin miedos, cuál es el riesgo probable, ¿de acuerdo? Y después hay una palabra que me gusta mucho dentro de, ya sabéis todo, del riesgo de impacto, probabilidad, creíble. Me gusta mucho la palabra creíble. ¿Es creíble esto? Porque muchas veces el tema de probabilidad siempre es si te tiro un boli, te puede dar en el ojo, te puede desangrar y te puedes morir. Sí, sí. ¿Es creíble? No, no es creíble. Entonces, yo creo que sí, muchísimo, pero para todas las áreas, no ciberseguridad. Creo que es fundamental tener enfoque al negocio, trasladarlo a números, hacer mucha seriedad para dotar y pedir un presupuesto adaptado diciendo, con esto podemos mejorar, podemos mitigar y vamos evolucionando poco a poco. Y yo creo que eso es así, porque normalmente siempre a mí internamente, lo interesante, pues bueno, tengo un equipo muy bueno de ciberseguridad, me toca muchas veces dialogar en este tema con ellos para ese tema. Dicen, a mí no me metas miedo. No me metas el miedo diciendo que podemos. Esto no va así. Dime los puntos exactos y cómo peleamos al final este presupuesto o no este presupuesto con una forma razonable que lo pueda explicar. Pero no me metas el miedo diciendo que mañana se nos va a caer. Está muy claro. Muchas gracias, Juan Francisco. Oye, mencionabas en este último mensaje la parte de capacidades, ¿no? Entonces, una organización puede tener temas en proceso, en tecnología, el factor humano. Entonces, en materia del talento de esas personas que son tus colaboradores, su capacitación o cuando los contratas, ¿cómo los ves? ¿Cómo estamos? ¿Hay necesidades de mayor talento? ¿Hay necesidades de más capacitación de los colaboradores? ¿Cuál es tu opinión en general de esto? A lo mejor te los están secuestrando para otras empresas por un poco más de dinero, no lo sé. Ahí, ¿qué opina Juan Francisco? Bueno, sí es un tema al final candente en todas las empresas. Yo creo que nos toca a todos ese tema de equipo, de dar confianza hacia abajo. Yo creo que eso es un poco en todas las áreas. Yo creo que ciberseguridad y demás yo creo que hay un tema que es, como comentas perfectamente, el dinero. Bueno, hay mercenarios que solo se van por dinero, o sea, si les importa tres bledos ni la empresa, son mercenarios y solo van por 1.000 pesos más.
pero normalmente no es eso. Las personas está el dinero, están al final el que les dé retos, que vean que ellos se pueden desarrollar, y también está al final el equipo, ¿no? Cómo se conforman el equipo, cómo se sienten a gustos a la hora de trabajar con también un responsable, con gente que se sientan cómodos, ¿no? Yo creo que esas tres variables al final, cuando cojean mucho, sí está fastidiado y sí te pueden robar, ¿no? Aparte. Pero entonces, a lo que voy es que sí tienes que... No se trata de contratar a la persona o a un responsable de ciberseguridad y diciendo, ahí te las apañas tú y que no tenga ningún problema. No, tiene que haber un acompañamiento de las personas, entenderlo, escuchar y también acompañar alineándolo a la empresa, a cómo vamos, a que le hagamos partícipes que si hay nuevos negocios, si se están trabajando para que haya nuevos peligros, nuevos retos, formar un equipo en conjunto con todas las demás áreas, con las áreas de tecnología, pero con otras áreas, y también mirar para que su sueldo dentro del contexto de la empresa, de cada empresa, sea un sueldo al final por su responsabilidad adecuado al mercado. Y lo mismo, ya eso ya me toca a mí y toca a cómo vender internamente que esa persona por su responsabilidad y trabajos y funcionalidades en el mercado no está adecuadamente pagado, ¿no? Correcto. Jesús. Pues sí, yo creo que, o sea, completamente de acuerdo. Yo creo que hay muchos factores para lograr la atracción y retención de talento en la empresa, aunque creo que sí hay un tema muy marcado en temas de ciberseguridad. Yo creo que hay una carencia muy importante a nivel global en todo lo que es la oferta de recursos capacitados. Se habla, no sé, de 25, a veces 30% de déficit a nivel global de recursos disponibles, y creo que sí, eventualmente es un tema del que todas las empresas adolecemos, no nada más del lado de cliente o del lado proveedor. Yo creo que es un tema común, y pues eso implica que tengamos que poner mucho foco, ¿no? Tanto en una selección adecuada del talento, no nada más en términos técnicos, sino también saber escoger muy bien pues, a los recursos, con las habilidades necesarias para el negocio, con ese potencial que pueda tener un apego al negocio, y posterior a eso pues desarrollarlo y mantenerlo, ¿no? Yo creo que hay que tener una muy buena visión al respecto, un buen plan de desarrollo de habilidades, de capacitación, y pues sobre todo es tener conciencia de que eventualmente va a haber rotación, ¿no? Yo creo que es algo que tenemos que asumir que se va a dar, particularmente en este nicho es más alto por la naturaleza de cómo está el desbalanceada la oferta y demanda de recursos. Pero bueno, finalmente yo creo que con el simple hecho de tener bien mapeado ese riesgo hay que saber administrarlo, ¿no? Y finalmente pues yo creo que es uno de los riesgos adicionales a los que está expuesto el negocio, no necesariamente tecnológico, pero es un riesgo más de la parte operativa, ¿no? Totalmente de acuerdo, Jesús. Y creo que también hay un punto interesante que va retrasado, ¿no? El mercado. Creo que hay incluso ya licenciaturas, carreras. Ciberseguridad al final ha sido un tema que se ha ligado en un principio solo, como decían, a los malos, que eran los que tenían que estudiar o trabajar o cómo hacer. En las empresas era como un especialista tenía que aprender, y eso es un poco la deficiencia al final de personal. Y creo que sí, cada vez más. Sí hay carreras de ingenierías y demás que desde hace muchísimo tiempo están, yo me acuerdo, pues, antes de llegar, pues un compañero empezó a estudiar en Alemania, al final una ingeniería en riesgos, ¿no? Pero eso sí lleva mucho tiempo, en riesgo de empresa, ¿no? En riesgo a nivel de empresa, pero no asociado a ciberseguridad. Entonces, toda la industria del riesgo sí ha venido, y ahora es ciberseguridad, y lo que les falta un poco es el complemento de que en sí ciberseguridad es tecnología, pero en sí también es riesgo. Es igual que al final cualquiera de las inteligencias que hemos hablado, al final inteligencia de negocio, machine learning, si no tienes inteligencia tú, no la esperes artificial, ¿de acuerdo? Porque lo que tú haces es trasladar tu inteligencia de una manera esquemática para que te haga una parte de tu proceso que tú sabes y lo sabes trasladar. Entonces, bueno, creo que sí hay un déficit de que mucha gente piensa que el tema de ciberseguridad no implica una visión de negocio, una visión del peligro, una gestión del riesgo,
y además resulta que unos conocimientos muy especializados de tecnología. Entonces, claro, es muy complejo, son personas complejas y como tú dices, son muy difíciles al final de encontrar, ¿no? Se van haciendo en el tiempo. Dándole continuidad a lo que estás mencionando, Juan Francisco, el tema presupuestal, las empresas tienen conciencia de que deben de hacer estas inversiones o, en algunos casos, estos gastos para minimizar su riesgo. La zona hoy en día, con todo este tema del COVID, mucho de trabajo remoto, la posibilidad del riesgo es mayor. ¿Cómo están las empresas, a tu opinión? ¿Están queriendo hacer las inversiones correctas o están siendo como que muy cautos o no quieren gastar y eso puede acabar causándoles un impacto mayor? Mira, no lo sé. Yo creo que ahora ha habido una conjugación un poco compleja. Bueno, yo te diría por partes. A ver, escuchando a compañeros, en sí, aparentemente, cada vez hay más. Yo creo que ese tema ha favorecido la publicitación de ciberseguridad, de empresas que han sido hackeadas, se voltean más, ¿vale? Eso ha permitido, sí, en una primera instancia, decir, dime qué te cuesta, ¿no? Pero el gran problema, vuelvo otra vez a retomar lo primero, si tú no lo estructuras bien, claro, seguramente te pueden dar dinero una vez, pero después si tú sigues pidiendo mucho más, como no lo estructures de una forma en el tiempo, al final, pues bueno, puede ser que el día siguiente te digan que no. Otro tipo de empresas nos ha ocurrido que con la crisis, al final, pues empiezan a sacar de lo que haya, pues al final lo que tiene menos peso en el tiempo. Ciberseguridad no es un elemento que tiene como una madurez dentro de las empresas, entonces cuando tienen que prescindir, pues prescinden de eso, que sí les sonaba, pero ahora actualmente con la crisis pues me tengo que salvar y dices, bueno, pues empiezan a quitar. En conjunto yo creo que lo positivo es que cada vez hay un poco más de conciencia los empresarios y eso sí voltean. Entonces creo que la combinación es aprovechar esa concienciación que la hacen, pues lo típico, es una curva, no ponen nada hasta que ve que la curva ha habido un accidente y entonces reparan en la curva y le ponen adecuadamente. Yo creo que este tema de ciberseguridad se ha hablado, pero que cada vez que escuchan a una empresa que está quebrando o que les han pedido al final por un ransomware X millones y demás, se asustan mucho más y entonces sí voltean. Pero para ahí tiene que estar, vuelvo al origen, preparados muy adecuadamente con un enfoque al negocio para explicar qué necesitas y por qué. Yo en mi caso, para hablar en este caso, tengo la suerte de pues ese presupuesto, aparte también de suerte, pues haberlo trabajado en el equipo y el enfoque del director general, de entender perfectamente que tenemos que invertir en ciberseguridad, ¿no? Entonces, bueno, también dentro de un marco, también que está asociado a la madurez, porque seguramente al final ahora mi gente de ciberseguridad dirá que estoy diciendo, que necesitamos más todavía. Por supuesto, yo creo que sí, pero hay que contextualizar dentro de la empresa cuánto haces y otra vez si la empresa está también preparada madurezmente para ir creciendo, ¿no? Entonces te diría, en plan positivo, creo que hay más conciencia, sí hay que aprovechar para lo que hemos comentado antes, ¿no? Hacer una buena propuesta, estructurarte dentro de la compañía y explicar ese roadmap de cómo vas a ir evolucionando y por qué. Muy, muy claro, Juan Francisco. Jesús, adelante, por favor. Sí, digo, en temas de presupuesto, yo creo que va muy ligado con lo que platicábamos hace un rato de que realmente nos enfoquemos en aportar valor realmente al negocio. En este caso, yo creo que las áreas internas que tienen alguna injerencia en lo que es la estructuración de los proyectos y presentarlos a un comité de inversión, realmente hay que enfocarse ya no tanto en decirle a la dirección, oye, necesito tantos dólares para comprar X equipo o X solución, sino más bien plantear un escenario en el que digan, este problema de negocio, yo desde la trinchera de seguridad puedo apoyar en esto mediante esta inversión y puedo otorgar X resultados tangibles para el negocio. O sea, yo creo que el volver visible al negocio
respecto al valor de la ciberseguridad y cómo realmente con el proyecto que estás proponiendo puedes entregar ese valor, yo creo que es la solución, porque yo creo que ya las empresas en su gran mayoría, pues ya hemos pasado por temas de aprobar presupuestos de inversión en infraestructura de ciberseguridad, N cantidad de productos, ya sea en hardware, en software, etcétera. Y al día de hoy, pues la dirección no realmente tiene las mismas preguntas, ¿no? Oye, ¿por qué nos pegaron con este malware? ¿O por qué se perdió esta información? ¿O por qué tuve una pérdida de servicios? Si estoy invierte y esto parece que no tiene fin. Y creo que realmente lo que hay que hacer es vender pues el valor realmente de lo que estamos haciendo y enfocar el esfuerzo no tanto en posicionar productos o soluciones, sino en desarrollar habilidades del lado de la organización. Y en este caso, para temas de ciberseguridad, es pues brindarle capacidad a la empresa de que tenga visibilidad y capacidad de reacción ante una amenaza. Realmente yo creo que eso es lo importante, el saber cuando algo te está sucediendo o algo te está afectando, poderlo identificar oportunamente y evidentemente que tenga esa capacidad de reaccionar para que el impacto no se materialice o sea de la menor magnitud. Entonces yo creo que hay que cambiar un poquito los paradigmas, ya no buscar ni del lado del cliente ni del proveedor posicionar productos o soluciones como tal. Yo creo que hay que posicionar valor 100% y involucrarnos con el negocio, realmente tomarnos ese tiempo para analizar el requerimiento del negocio, qué le duele al negocio, qué necesita el negocio, sobre todo ahora en tiempos de pandemia y pospandemia. Ahora vendrá una época de recuperación importante, pues ver de qué manera apalancamos desde la ciberseguridad, ¿no? Entonces yo creo que yo lo vería como un cambio de paradigma, saber vender mejor el valor de nuestro trabajo, nuestras ideas y comunicarnos mejor, realmente tener un entendimiento con el negocio, escucharlo o sea, con toda apertura y realmente entender qué le está doliendo, ¿no? Y cómo podemos apoyar. Yo creo, Jesús, y añadiría solo un detalle en sí, a mí que me ha servido. Yo precisamente ahora mismo lo que hacemos, me gustó mucho hace muchísimos años cuando empezó, yo me acuerdo hace no sé, 15 a 20 años con ITIL, ¿no? Todos sabemos ITIL. Ese cambio de metodología que decía, bueno, trasladar al final es que yo quiero 4 laptops más, 20 cosas más, bueno, pues tú tienes que pedir el presupuesto como área. ¿Cómo trasladar que yo eso no es mío, ¿vale? Entonces, aquí la clave es un poco cómo traslado este tema de ciberseguridad también al negocio. ¿Vale? ¿Qué es lo que intento hacer yo? Que también un poco como el área más amplia, a llevar toda la parte de software y demás, es que yo llevo implícito en el modelo. De repente, si yo tengo que tener, vamos a abrir tiendas dentro de los aeropuertos que son nuestras y propietarias, entonces en el modelo buscamos el modelo de negocio, que cuánto cuesta, como todo, cuánto vamos a ganar, cuál es el costo, cuál es el material, cuánto nos cuesta el software, cuánto es el hardware. Hay que meter también el tema de ciberseguridad en ese modelo, ¿no? Si lo sacas fuera, estás perdido. O sea, mételo dentro, ¿vale? Esto me pasaba a mí muchísimo tiempo con el tema de la formación. Era una lucha. Bueno, pues cuando yo saco un proyecto grande, yo meto las horas de formación dentro de ese proyecto. Obligo en el pliego que tú me sirves esto y me formas. Con esto no dependo al final del proyecto en sí, de que me doten horas de formación, no puedo estar. Entonces, un tip es al final, es que la gente, cuando haya un proyecto nuevo al final que implique un ingreso comercial, un software, una venta al final, que se tiene que meter el impacto en ciberseguridad también. Si al final el costo al final es de 100 pesos, hay que meterle los 10 pesos de ciberseguridad, los 10 de la licencia, los 15 de mantener la infraestructura y 2 del nodo o 2 de la red. Hay que contabilizar todo esto y esa es una parte de presentarla con enfoque a negocio, ¿no? Porque después es muy difícil que se vea, ¿no? Digo, ahí en ese punto, como un comentario adicional, creo que también algo importantísimo es al presentar los proyectos de inversión, en el caso de un cliente o en el caso de proveedor, al presentar una propuesta a un cliente, creo que no necesariamente hay que enfocarse en la parte financiera, porque muchas veces nos enfocamos únicamente en que pues, el monto de inversión sea lo más bajo o quizás traducir esa inversión en un modelo de gasto operativo.
pero perdemos de vista que realmente hay muchos otros factores que pueden interferir en la toma de una decisión adecuada y no necesariamente es el retorno de la inversión. O sea, yo creo que parte de lo que hay que preguntarnos es ¿a qué me habilita esta inversión a nivel negocio? O sea, si yo invierto, por decir, $500,000 en una nueva solución de ciberseguridad, ok, es caro o barato, no sé, hacemos la corrida financiera y vemos el retorno de inversión y puede ser que salga positivo o no, pero no necesariamente eso te va a decir si puedes ir o no ir con ese proyecto. Creo que hay que ver al negocio realmente qué le duele, qué le hace falta hoy en día y ese proyecto en particular, qué le habilita, qué capacidades desarrolla del lado de la empresa o qué líneas nuevas de negocio permite apalancar. Yo creo que hay que ponderar mucho eso, inclusive en los niveles de disponibilidad del negocio. Si es un negocio que tradicionalmente ha estado enfocado a atención directa al cliente vía canales tradicionales y ahora se está migrando hacia un esquema de contacto vía digital con el cliente, pues bueno, el tema de ciberseguridad, a pesar de que sea caro o barato, va a habilitar que ese contacto pues sea estable, sea disponible, sea seguro, y yo creo que eso también tiene un valor. O sea, realmente está habilitando el negocio para entrar en otras líneas de ingreso, que yo creo que es valiosísimo y no enfocarlo únicamente en la evaluación financiera, ¿no? Porque muchas veces eso se sesga mucho y muchas veces un monto puede ser caro o barato, pero no tienes el contexto completo, ¿no? Entonces yo creo que hay que saber Te entiendo, posicionarlo. Jesús. Perdona al final también, ya sabes que me conociste y nos conocemos, soy irreverente, te diría que sí, te entiendo perfectamente lo que quieres decir. Ahora, en mi práctica, de nuevo, que explico como también responsable de foco del negocio, eso está muy bien y ese es el mundo ideal, teórico. La realidad es que cuando te presentas ante un consejo para presentar un proyecto, se elige el dinero, la parte financiera. Y si yo he logrado que en esa parte financiera, para decir que van a ganar al final 20 millones, al final está metido ya el tema de ciberseguridad en el diferencial al final, yo tengo solucionado porque otro día se me dan a vuelta diciendo, y lo de ciberseguridad, sin, tranquilo, lo tengo controlado. El otro, totalmente de acuerdo, pero es un poco la teoría, pero si me escuchara algún compañero cuando ve, y lo que suele ocurrir en el día a día es que tú llegas, esto lo cuentas y te dicen, sí, muchachos, sí lo entiendo, pero ¿por qué me pides ese dinero? A ver, esto, a ver, el año que viene te daré más dinero. De la otra manera, está en el modelo de negocio que así se hace. El modelo al final tiene que tener todos los elementos que son. Y si tú te vas al final a un modelo Canvas y lo haces bien y está bien estructurado, todos los elementos de costo, el ciberseguridad, el estar protegido, hoy en día no es un elemento al final que tú puedes decir que lo pones o no. No es un elemento suplementario. No es un elemento que yo quiero el coche. A ver, hoy en día es un ejemplo así, un coche con airbag, el airbag no es un elemento de lujo, es un elemento básico del coche. Hoy no se entiende un coche sin airbag, pero hace nada, hace 7, 8, 9 años, había modelos y el airbag era un elemento al final. Hoy en día sí, si tienes 3, 2, 7 elementos de airbag. Entonces, tenemos que intentar ver cómo la ciberseguridad se logra hacer en México, que se vea que no es un tema al final de un área o de alguien que tiene que pelear. Es un elemento que es básico en la propuesta de valor de la compañía. Y en algunas todavía es mucho más, da muchos más valores porque a lo mejor muchas empresas son de reputación, tienen otros elementos que todavía tienen que ser más, porque ya no solo es la parte al final económica y financiera. Pero bueno, ya sé que no te lo vas a tomar a mal. Buenísimo, muchas gracias. Oye, Juan Francisco, ¿dirías entonces que, por ejemplo, un ejercicio como este de la comunidad CyberMX de divulgación podría facilitar el entendimiento también de esos altos ejecutivos? Porque a veces entiendo mucho lo que dices en donde la parte medular es en dónde esté mejor el presupuesto, ¿no? Dónde voy a gastar menos para tener mayor rentabilidad, pero también entra mucho de la falta de conocimiento, como decías tú, bueno, ¿y qué es esto? ¿Para qué me sirve? ¿Por qué lo pones ahí? Pues yo creo que la divulgación podría ayudar a que este comité ejecutivo, comité de seguridad, director general, presidente, dueños, como querramos llamarles, pudieran tomar decisiones más asertivas y más ágiles para la adquisición de seguridad, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo, José Luis. Yo creo que es didácticamente esta charla, yo creo que hay muchísima compañeros y gentes y vosotros y empresas como DataWorld y Jesús y hay muchos especialistas, estáis muy bien. Yo trato de aportaros mi granito porque al final yo soy muy práctico. Como sabéis, me gusta mucho, os lo expliqué, la ley de Pareto del 20-80 y me la aplico en muchísimas cosas. Puedo estar discutiendo y demás, pero yo intento tener pues esa parte que me gusta, que es ser la inteligencia resolutiva. Y la inteligencia resolutiva es cómo le buscas, más allá de explicar cuando llegas un momento donde no puedes cambiar muchos temas que son culturales, de las empresas, circunstanciales. Entonces, como os he dicho, yo al final cuando meto en el pliego y digo quiero un equipo de no sé qué, no sé cuánto, y como valor agregado es la formación y se tiene que dar en más cosas, sí, yo me evito de repetir que la formación es fundamental. Hoy en día los especialistas, si no tienen formación, es los costos. Es un desgaste. Pues soy al final inteligente, pongo esa cláusula y lo meto. Si tú logras al final poner ese elemento, bueno, véase que creo que uno de los problemas de repente es o ciberseguridad cuelga desde el de sistema que no tiene independencia, no tiene elemento y entonces empiezas con un peligro y un riesgo. O existe un CISO independientemente de todos los sistemas que va a su aire y que no tiene que ver con nada y se pierde en la empresa y está como cuadriculado solo viendo una parte y hay otros que no, que tienen esa visión global y participan. Entonces, lo que voy, si tú logras dentro de la empresa crear esa cultura que al final es que un proyecto, cuando vas a sacar un software, tiene que tener sus elementos de accesibilidad, tienes que tener un mantenimiento del costo y cuánto es la licencia y cuánto es en los elementos, ya tienes un paso ganado, por lo menos para dotar un presupuesto básico. Eso no es todo, porque después tú tienes que estructurar el gobierno, la vigilancia, la resiliencia, más elementos, ¿no? Pero por lo menos ya te olvidas de un elemento de presupuesto que está asociado a ese tema. Al final si yo tengo que tener un software más, lo que dices es un servidor, es un elemento, no, pero también tengo que tener asociado el componente de ciberseguridad. Entonces, bueno, eso te permite dotarte de cierto presupuesto y te ayuda al final. Entonces, bueno, eso es a mí me ha servido en muchos temas, no solo este. En otros temas de si no tienes gasto y te dan inversión, pues intenta ver el mantenimiento alargado con la inversión. Y si solo tienes gasto, pues intenta ver cómo lo amortizas en el tiempo para que sea poquito y al final te cueste menos, más tiempo y le sacas más partido con un mantenimiento y demás con la infraestructura. Al final tienes que buscar la estrategia, pero siempre, como digo, enfocada al negocio. Nos falta cambiar muchísimo las empresas para entender. Hay muchas que lo han hecho aceleradamente para entender que ciberseguridad es un elemento, que es un componente básico del negocio. Hoy en día el problema de explicar otra vez SOX financieramente y que los accionistas ponen una auditoría externa, un montón de dinero, un montón de procesos, elementos y matrices para ver que tú no tengas una pérdida de 2 millones o 4 millones o 10 millones de la empresa porque estás poniendo en riesgo a los socios. Sin embargo, el tema de ciberseguridad no se ve igual y si te dejan en jaque no pierdes 100, es que te pueden tumbar toda la empresa, ¿de acuerdo? Bueno, eso hay que traducirlo poco a poco, si otra vez vuelvo a comentar, no asustando, pero sí haciendo ese marketing y esa inteligencia al final de ver cómo vas poco a poco madurando en la empresa. Pues muchas gracias, Juan Francisco. Muy, muy interesante tu aportación. Amigos, en este capítulo, esta cápsula de CyberMX, estamos llegando al final. Queremos agradecer mucho la participación de Juan Francisco Martínez, director de tecnología de Grupo Aeroportuario. La realidad es que hemos pasado una charla enorme. Juan Francisco, yo creo que con toda esta aportación de valor y esta estupenda charla que siempre nos brindas, seguramente Jesús va a coincidir. Esperemos poder hacer una segunda cápsula porque hay mucho para seguir conversando. Así que muy agradecido contigo por tu participación este día, Juan Francisco. Pues no, solo me queda al final, José Luis y Jesús, agradeceros a vosotros por esa labor que estáis haciendo. Creo que es encomiable al final el que haya gente preocupada
en el tema de ciberseguridad. Creo que es un tema fundamental que nos toca ir aprendiendo, como os he explicado, la cultura. Y bueno, yo doy mi opinión al final de lo que me ha servido. Cada contexto de empresa tiene su problemática, pero sí hay algunos elementos comunes, y si puedo ayudar a alguien en este tema, pues súper agradecido, ¿no? Y a vuestra disposición y órdenes para lo que queráis. Gracias, Juan Francisco, nuevamente. Jesús, muchas gracias como siempre por estar con nosotros aquí como coanfitrión en esta CyberMX, la comunidad de ciberseguridad. Muchas gracias, José Luis, y muchísimas gracias, Juan Francisco, por tu tiempo, por tu aportación. La hallo encantado, y me quedo con 3 ideas muy puntuales. El tema de cultura: realmente tenemos que permear la cultura de ciberseguridad a todos los niveles de la organización, particularmente la alta dirección. Me encantó el tema de seguridad. Yo lo entendí más como seguridad por diseño, o sea, que ya realmente la seguridad venga intrínseca en los proyectos. O sea, eso me encantó, y qué bueno que lo estés manejando así. Yo creo que es lo ideal, que se maneje así. Y el foco en el negocio. Yo creo que realmente el enfocarse realmente en el negocio, o sea, todas las empresas vivimos de hacer negocio, entonces pues entendamos eso, ¿no? Y veamos de qué manera desde nuestra respectiva trinchera aportamos valor. Entonces, pues encantado de esta charla. La verdad que siempre es muy ameno conversar contigo, la verdad que la pasa uno súper bien, y te agradezco nuevamente el participar en este esfuerzo. Muchas gracias. Pues a vosotros. Pues amigos, muchas gracias. Yo soy José Luis Cisneros y nos vemos en la próxima aquí en CyberMX, la comunidad de ciberseguridad. Gracias. Lo tienes que poner como parte principal de la transformación de las empresas. No puede haber transformación si no estás metido y no le dedicas a la seguridad.